Hola, buenas tardes. Es un agrado estar nuevamente reuniéndonos bajo la invitación de la SOCINEP para conversar una tarde más sobre la tuberculosis infantil. Y hoy día la pregunta que nos convoca es ¿qué fue de la tuberculosis infantil durante los años de pandemia? Y sobre todo, ¿cuál fue el impacto que tuvo la pandemia en la tuberculosis en cuanto a cifras en distintas realidades? Por eso tenemos tres invitadas que se las voy a presentar a continuación. Agradecemos a AstraZeneca su auspicio y que nos ha facilitado toda la coordinación para este webinar. Bueno, como les comentaba, a nivel mundial y también local, la pandemia significó una pérdida, sobre todo el primer año, el 2020, en el número de notificaciones. La OPS estima que alrededor de casi un 30% disminuyeron las notificaciones con respecto al 2019. Y dado esto, la OMS estima que el exceso de muertes por tuberculosis podría llegar a 500.000 de personas, retrocediendo a etapas previas como el año 2010, o sea, alejándonos mucho más de la meta de que haya un fin de la tuberculosis para el 2030. ¿Qué ha pasado en nuestro país? Nuestro país no estaba ajeno a esto. Si pensamos en la incidencia, el número de casos en el último reporte epidemiológico del PROCET, para el 2020 hubo una disminución de casos, una tasa de incidencia de alrededor de 12,4, lo que significa una bajada con respecto al 2019. Pero si vamos a las muestras, el número de muestras tomadas para el proceso diagnóstico, hay una disminución significativa. Previo a este año teníamos alrededor de más de 30.000 muestras tomadas y esto baja considerablemente. Pero a pesar de esa disminución que podría leerse como algo exitoso, pero sabemos que es por pérdida, nuestros casos pediátricos en Chile aumentaron significativamente con respecto al año anterior, manteniéndose sobre los 70 casos. Sabemos que un niño enfermo traduce en el fondo que la tuberculosis a nivel de programa nacional no está bien controlada. Casi el 50% de nuestros niños, de nuestros casos infantiles, tienen el antecedente de haber sido contacto de algún adulto enfermo. Bueno, ahora con esa pequeña introducción en cuanto a nuestra realidad nacional, quiero presentarles a nuestras invitadas. Está la doctora Laura Lagruta, que es pediatra neumóloga, que nos acompaña desde Argentina. Ella participa en el Instituto de Ticio-Neumología, profesor Raúl Bacareza, en el Hospital de Infecciones Francisco Javier Muñiz de la ciudad de Buenos Aires. Es coordinadora de la sección de tuberculosis de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. También participa en el Comité de Neumología de la Sociedad Argentina de Pediatría y en el Grupo Regional de Tuberculosis Niños y Adolescentes de las Américas y de la OPS y OMS. Desde Ecuador nos acompaña la doctora Isabel Salazar Rosero, que es pediatra neumóloga también, en Guayaquil, Ecuador. Es médico tratante del área de neumología del Hospital Francisco de Icaza, Bustamante, miembro de la Estrategia Nacional de la Prevención y Control de Tuberculosis, miembro también del equipo capacitador de la Estrategia Nacional de Prevención y Control de la Tuberculosis y miembro de la Sociedad de Tisiología y Enfermedad del Tórax y actualmente es vicedirectora del Departamento de Tuberculosis de la LAT. También nos acompaña desde Chile la doctora Mariana Ibieta, que es broncopulmonar infantil y hace su trabajo en el Hospital Regional de Talca. A todas ellas, muchas gracias por estar acá y bueno, los invitamos a ver sus presentaciones que a través de la vivencia que han tenido cada una de estas profesionales en cuanto a un caso clínico, nos van a contar su experiencia de estos 2 años de pandemia, cómo ha sido vivir en el fondo nuevos casos y también la doctora Lagruta y Salazar nos van a contar un poquito cómo están las cifras en sus respectivos países.
Les recuerdo que pueden hacer preguntas, van a encontrar en su pantalla en la mano derecha un link donde podrán escribir sus preguntas, las cuales serán comentadas al final de todas las presentaciones. Los dejo ahora con las presentaciones. Buenas tardes, soy la doctora Laura Lagruta. Bueno, quisiera agradecerles la invitación a participar de este webinar organizado por la Sociedad Chilena de Neumonología Pediátrica. El tema de hoy es ¿qué fue de la tuberculosis infantil durante la pandemia? Previo a la pandemia por COVID-19 ya teníamos una situación de epidemia de tuberculosis en el mundo. Si bien la tuberculosis infantil adquirió en los últimos años mayor visibilidad, estábamos lejos de alcanzar los hitos que debíamos lograr para poder llegar al fin de la tuberculosis en el 2035. Es en este marco que surgió la pandemia por COVID-19 y luego una nueva situación de coinfección tuberculosis COVID. Una de las primeras observaciones fue una disminución en la asistencia de los pacientes con tuberculosis. Y el reporte global de la OMS del 2021 reflejó esta situación ya que mostró una disminución del 18% de los pacientes notificados en 2020 comparado con 2019, volviendo así al nivel de 2012. Las notificaciones en menores de 15 años también cayeron, siendo más notoria en los menores de 5 años con un 28% de caída. En la región de las Américas sucedió algo similar, con una caída en los menores de 5 años del 31%. Esto no hizo más que agravar una situación en la cual la brecha en la detección de tuberculosis infantil ya era muy importante, llegando incluso al 70% en los menores de 5 años. La detección de casos de tuberculosis multiresistente también se vio afectada con una importante disminución del 30% en los menores de 15 años. Y las muertes estimadas hemos visto que aumentaron en el 2020 por primera vez desde hace una década y volviendo a niveles del 2017. Más aún, las estimaciones muestran que las muertes por tuberculosis podrían aumentar en los próximos 5 años un 20% en comparación a lo que se esperaba si no hubiera pandemia. En la Argentina, en el 2020 se notificaron casi 10.900 casos, de los cuales el 17% correspondió a menores de 20 años. También tuvimos una caída en la notificación que fue globalmente del 14%, pero con grandes diferencias entre las edades. Los menores de 5 años tuvieron una caída del 32%, apenas superada por los de más de 85 años. En el 2021 vemos que ya estamos recuperando los niveles de notificación del 2019. La asociación COVID-19 TV. ¿Qué pudimos ver? En los menores de 20 años que están en verde en el gráfico, los pacientes que tenían COVID menor de 20 años representaron el 8% y los pacientes con la coinfección COVID y tuberculosis activa fueron el 11%. Con respecto a las hospitalizaciones, comparado con los pacientes con COVID sin antecedente de tuberculosis, hubo un aumento de las mismas cuando existía un antecedente de tuberculosis y más aún si había una tuberculosis activa. Con respecto a las defunciones, también se observó un importante aumento de las mismas que pasó de 2,7% en pacientes COVID al 5,7% si había además un antecedente de tuberculosis, al 10% en pacientes con la coinfección tuberculosis y COVID.
¿Qué pasó en las diferentes edades? Si bien en los menores de 20 años el número fue menor, vemos que también proporcionalmente los pacientes que tuvieron solamente COVID menor de 20 años tuvieron una mortalidad del 0,1%, que pasó al 0,8% si había un antecedente de tuberculosis y al 1% si había una coinfección tuberculosis-COVID. ¿A qué podemos atribuir esta disminución en la notificación, el aumento de las muertes, la evolución de la coinfección? Desde los primeros meses de la pandemia se pudo ver que los pacientes referían dificultades en el transporte a los centros de atención, cambios en los servicios de atención de tuberculosis y el temor de contraer COVID-19 durante la visita médica. Los trabajadores de la salud reportaron una redistribución de los recursos y del personal. El Instituto Vacarezza participamos en esta publicación del Dr. Migliori, donde 16 países reportaron una menor asistencia a los centros de tuberculosis durante los 4 primeros meses de la pandemia. Luego esta información se amplió y en 19 países se pudieron especificar más puntos. Se vio que tanto la enfermedad por tuberculosis, las altas por tuberculosis, como también la atención en consultorio se vio disminuida. Fue una importante disminución también de los casos de tuberculosis resistente diagnosticadas, de la misma manera que los diagnósticos de infección latente. Se pudo observar también un aumento en el uso de telesalud en los consultorios de tuberculosis. En esta publicación realizada a los consultorios externos de tuberculosis en Portugal, refirieron que durante la pandemia se mantuvo el funcionamiento de los consultorios de tuberculosis, pero se vieron profundamente afectadas sobre todo la demora diagnóstica y el tratamiento directamente observado, aunque también fue muy afectado el estudio de contactos. Esta publicación de este año analiza las interrelaciones entre la pandemia COVID-19 y la tuberculosis, tanto a nivel de la población como del paciente, de la presentación clínica y también posibles intervenciones. Nos muestra cómo fueron afectados cada uno de los pasos de la cascada de atención del paciente. Se ha visto un aumento en la exposición y en la susceptibilidad, una disminución de las pruebas, disminución de la búsqueda activa de pacientes con tuberculosis, disminución en la confirmación diagnóstica, en el inicio de tratamiento y también en el éxito de tratamiento. La publicación hace también hincapié en el impacto económico que tuvo la pandemia. Estas graves consecuencias en la economía mundial afectaron principalmente y en forma desproporcionada a los países de medianos y bajos recursos. Y se espera que el aumento del desempleo, el aumento del costo en el transporte, en los medicamentos, en los alimentos, puede aumentar los costos catastróficos de los pacientes con tuberculosis y llegar a ser más del 20% de los ingresos del hogar. Esto sería aumentar también el peso de los determinantes sociales, tanto del manejo de la COVID-19 como de la tuberculosis, y sabemos en la gran medida en que esto impacta a la tuberculosis infantil. En nuestro Instituto Vacarezza analizamos la situación de los adolescentes mayores de 15 a 19 años. Pudimos ver que en el 2020 se diagnosticaron un 62% menos de pacientes de esta edad, comparado con el promedio 2018-2019. Es llamativo que el 80% de los diagnósticos se realizó durante los meses de octubre a diciembre, cuando las restricciones a la circulación disminuyeron. Y vimos un aumento muy importante en la frecuencia de las formas severas, aumento de las formas con cavidades, de las baciloscopías positivas y una importante disminución del diagnóstico hecho por estudios de contacto. Las lesiones que se estuvieron viendo en las radiografías eran muy extensas, el compromiso del estado general también, y obviamente esto repercute en una mayor frecuencia de secuelas.
Esto también se ha visto en otros países y publicaciones como esta de Inglaterra encontraron una frecuencia significativa, un aumento en la frecuencia en la enfermedad diseminada y también, aunque no en forma significativa, un aumento de las características de enfermedad grave con cavitación, vaciloscopía, hipoalbuminemia u hospitalización prolongada. Y en esta publicación de España pudieron ver que comparando 2020 con 2019, las lesiones bilaterales en las radiografías eran más frecuentes y también un mayor porcentaje de infección latente y tuberculosis activa en niños de los hogares con pacientes diagnosticados en 2020. Esto podría reflejar una mayor transmisión en el hogar debido a las medidas anti-COVID. Con respecto a la evolución de los pacientes con coinfección TB-COVID, esta revisión de 11 series y 20 reportes encontró que la mortalidad de los pacientes coinfectados fue del 13%, siendo la mortalidad de COVID-19 un 6,6%, la coinfección mostró un aumento de la mortalidad. Similar a lo que pudimos observar que les mostré en Argentina, donde los pacientes coinfectados tenían una mortalidad del 10%. ¿Qué debemos hacer entonces cuando existe la situación de coinfección? En esta publicación nos habla sobre la hospitalización. Bueno, no hay recomendaciones específicas aún disponibles para las hospitalizaciones de pacientes con coinfección y debemos continuar con los criterios que ya existen con respecto a tuberculosis grave o enfermedad por COVID-19 grave, aunque están en estudio la realización de puntajes clínicos radiológicos específicos. Este paciente, Nicolás, de 13 años, consultó por fiebre, tos, una hemoptisis leve, vómitos y el antecedente de contacto por tuberculosis. Tuvo una PCR positiva para el SARS-CoV-2 y una vaciloscopía positiva. Su evolución fue buena, no requirió de internación. Cuando miramos la radiografía, algunas imágenes nos puede tener dificultad poder decidir si las podemos adjudicar a tuberculosis o a la COVID. Y cuando miramos la radiografía de este mismo niño 4 meses previo que se había realizado por contacto con tuberculosis, nos podemos preguntar también si la infección por COVID-19 lo pudo haber ayudado a pasar de infección a enfermedad, o si también fue esta misma la que favoreció una mayor gravedad en las lesiones. Esta publicación del 2020 fue de un niño mucho más chiquito, de 2 años y medio, que 1 mes y medio después de haber sido diagnosticado con tuberculosis pulmonar, consultó por fiebre, aumento de los síntomas, pérdida de apetito. Y se aisló SARS-CoV-2. En este chico lo que se vio es una compresión de la vía aérea que generó nuevas imágenes en la radiografía y mayor dificultad respiratoria. La misma se asoció a la sobreinfección por COVID-19 que pudo haber agravado los síntomas y que mejoró rápidamente. ¿Cuáles son las interacciones biológicas que se pudieron encontrar entre COVID-19 y TB? Se ha visto una desregulación de la respuesta inmune en las dos enfermedades, lo cual sugiere que la coinfección implica un doble riesgo de empeorar la gravedad de COVID-19 y favorecer la progresión de la enfermedad por tuberculosis. También se ha visto la depresión de células CD4 asociadas a COVID-19 o una función alterada de las células T que podría tener implicancias en la progresión de infección a enfermedad. También debemos tener en cuenta el impacto de los medicamentos utilizados para COVID-19 en pacientes con infección latente. Varios fármacos pueden modular la respuesta inmune del huésped, modificando el equilibrio dinámico y favoreciendo ya sea al huésped o a la bacteria. Algunos fármacos como las estatinas podrían disminuir la carga de Mycobacterium tuberculosis. Otros, como los corticoides, depende de la dosis y del tiempo de tratamiento. Y un antagonista de la interleuquina 6, como el tocilizumab, tendría la
potencial actividad de poder reactivar una infección latente. ¿Cuáles son las acciones que podemos llevar a cabo en este tipo de situaciones? Bueno, primero, saber cuál es nuestra situación nos va a poder permitir tomar decisiones. Tempranamente en Argentina pudimos ver este aumento de la mortalidad en la coinfección TB-COVID, por lo cual en aquel momento, cuando todavía había grupos prioritarios para la vacuna por tuberculosis, se pudo ingresar con prioridad a los pacientes con tuberculosis. También se hicieron abordajes territoriales que incluyeron visitas domiciliarias y además con varios programas para buscar tuberculosis, HIV, sífilis, completar calendarios de vacunación y derivar a los pacientes que así lo requirieran. Esta experiencia, que fue realizada en una ciudad de Sudáfrica que tiene un particular problema con tuberculosis resistente, fue la implementación de un programa basado en la comunidad y centrado en la familia. Se vio que los más beneficiados con respecto a la mejoría del diagnóstico fueron los niños, que pasaron de representar el 5% de la carga total de tuberculosis drogoresistente al 15%. Esto nos muestra el valor de trasladar el diagnóstico, la prevención y el tratamiento lejos de las instalaciones y hacia la comunidad. En esta publicación de Zimmer de este año, propone el modelo de queso suizo para terminar con la tuberculosis. Esto ilustra que solo a través de colaboraciones multisectoriales vamos a poder abordar los diferentes niveles de atención que sean personal, social y del sistema de salud para poder acabar con la tuberculosis. Por eso, la hoja de ruta para acabar con la tuberculosis en niños y en adolescentes es una herramienta útil para fortalecer la respuesta frente a la tuberculosis infantil. Ahora bien, la COVID-19 no puede ser el chivo expiatorio de todos los problemas que tenemos con respecto al manejo de la tuberculosis, porque incluso antes de que surgiera la pandemia por COVID-19, estábamos en camino a no alcanzar ninguno de los objetivos. Es poco probable que una situación mejore sin un cambio en nuestra actitud hacia la eliminación de la tuberculosis. Por eso, cuando vemos que este nuevo coronavirus, diagnosticado hace apenas 2 años, ya tiene más de 25 vacunas licenciadas y la tuberculosis tiene únicamente a la BCG, que cumplió el año pasado 100 años, cuando vemos que la inversión que fue realizada para COVID-19 fue muchísimo mayor que la realizada para tuberculosis, siendo que la mortalidad de tuberculosis es mayor, bueno, debemos preguntarnos si deberíamos utilizar algunas de las herramientas que fueron usadas para COVID-19, pero también insistir en la necesidad de que podamos tener los recursos para poder poner fin a la tuberculosis. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Agradezco otra vez a Xochitl por invitarme a participar en sus eventos científicos que son de gran importancia para la comunidad médica, esta vez con el tema ¿qué fue de la tuberculosis infantil durante la pandemia? Bueno, la tuberculosis es una enfermedad infecto-contagiosa producida por el complejo Mycobacterium. Desde el punto de vista sanitario, el Mycobacterium TB es el más importante. Se estima que a nivel mundial la tuberculosis infantil debería representar el 11% de los casos totales de tuberculosis. Sin embargo, los programas nacionales de tuberculosis solamente notifican un poco menos del 50%. Esto se debe pues, a la naturaleza paucibacilar de la tuberculosis en los niños pequeños, porque son pacientes paucibacilares y su rentabilidad diagnóstica en cuanto a todos los criterios diagnósticos es muy baja. Sin embargo, pues, son un excelente parámetro epidemiológico porque reflejan la transmisión reciente en la comunidad. Decimos entonces que a nivel mundial hay un subdiagnóstico de tuberculosis infantil por esta brecha
que hay en cuanto a su total de porcentaje que se reporta a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud reporta en el año 2020 9.9 millones de casos estimados de tuberculosis en todas sus formas, de los cuales 1.1 millones son niños y se estima un caso de mortalidad de 250.000 niños. La Organización Mundial de la Salud considera que un 21% de personas con enfermedad tuberculosa no fueron diagnosticadas en el 2020, lo que ocasionaría un exceso de mortalidad de 500.000 personas sobre los objetivos propuestos por la propia organización en la estrategia Fin a la TB. A partir de la pandemia de COVID-19, en el primer trimestre del 2020, se alteraron en gran medida las prestaciones de servicios de salud debido a las medidas de confinamiento, afectando las intervenciones de control y control de TB en todos los países, amenazando revertir los logros alcanzados hacia las metas internacionales. La pandemia del COVID-19 ha tenido un gran impacto económico que ha hecho que los niveles de pobreza retrocedan 10 años, incrementando las determinantes sociales de TB, ya que se considera que la tuberculosis es una enfermedad de personas con pobres recursos económicos. Hay mucha menor evidencia disponible para la enfermedad por COVID-19. Varios estudios demostraron que la tuberculosis activa se asocia con resultados de COVID-19 tanto buenos como graves, y se ha postulado que ambas enfermedades pueden impactarse entre sí. Los individuos coinfectados fracasan en la construcción de una respuesta inmune al SARS-CoV-2 y muestran un perfil funcional sesgado de células T específicas del SARS-CoV-2. Además, la linfopenia del COVID-19 y la terapia con esteroides durante el COVID-19 en sujetos con infección de TB pueden aumentar el riesgo de progresar a TB activa como consecuencia de una perturbación de la inmunidad a Mycobacterium tuberculosis. Se han postulado varias teorías sobre la evolución favorable de COVID-19 en los niños. Se supone que es porque hay un menor número de receptores EK2 en estos pequeños, la carga viral aumenta exponencialmente con la edad y los niños tienen respuesta inmune innata menos evolucionada, lo que disminuiría la posibilidad de una hiperinflamación. Este tema lo he asociado, pues como el tema es qué pasó de la tuberculosis en época de pandemia, lo he asociado con COVID, ¿no? Vamos a hacer unas pequeñas comparaciones de las dos patologías. Tenemos que tanto la tuberculosis como el SARS-CoV-2 o el COVID-19, que es la enfermedad, se transmiten por vía erógena. El órgano más afectado es el pulmón en las dos patologías. Sin embargo, pues en la tuberculosis, el bacilo, la meta del bacilo es llegar hasta los alvéolos para poder empezar a multiplicarse y luego tratar de quedarse en nuestro organismo provocando una infección y luego la enfermedad. En cambio, el SARS-CoV-2 se introduce a nuestro organismo también por la vía aérea a través de los receptores EK2, donde entra a la célula por medio de una endocitosis, empieza su proceso de replicación y una vez que termina su réplica, sale a través de la célula por medio de exocitosis para seguir haciendo de las suyas. En cuanto al periodo de incubación, en las dos enfermedades son muy distintos. El periodo de incubación desde la exposición a la enfermedad es más largo en la TB y suele presentar un inicio lento. Recordemos que el bacilo tuberculoso es de crecimiento lento, ¿verdad? Entonces, una vez que el paciente se expone, solamente el 25% de los pacientes expuestos se infectan con el bacilo tuberculosis y solamente pues un 10% de los infectados se enferman. Bueno, desde el periodo, desde que el paciente se infecta hasta que se enferma, en los niños puede ser un periodo de 6 meses a 1 año, ¿no? Y en el adulto puede ser hasta 2 años e indefinido. En cambio que en el COVID-19, la media de tiempo es de 4 a 5 días desde que se exponen hasta que presentan sus primeros síntomas. Bueno, las dos patologías pueden también producir problemas extrapulmonares, ¿no? En la tuberculosis, cuando en su primer momento los macrófagos no pueden contener al bacilo tuberculoso, ¿no? Entonces ya viene el sistema inmune natural, como son los monocitos, los neutrófilos, y atrapan al bacilo tuberculoso y estos pueden ser trasladados por medio del sistema linfático o por vía hematógena a las distintas partes del organismo donde producen sus siembras, y que en algún momento cuando el sistema inmune se ve alterado por cualquier patología, se liberan y producen la enfermedad tuberculosa fuera del pulmón, lo que se llama tuberculosis extrapulmonar. En cambio, en el SARS-CoV-2,
El receptor de la membrana de la enzima convertidora de angiotensina está presente no solamente en los alvéolos, sino también en otros órganos como es el intestino delgado, riñón, miocardio, hígado, cerebro y en el endotelio vascular. Entonces es ahí también donde presentan sus manifestaciones. Y cuando hay un paciente con COVID-19, hay que estar muy atento a todas las manifestaciones extrapulmonares que pueda producir esta enfermedad, ya que en muchas ocasiones son graves. En cuanto al cuadro clínico, ¿no? Las dos patologías pueden presentar procesos respiratorios porque no se diferencian las unas de las otras. Pueden presentar tos, dificultad respiratoria, fiebre, ¿no? Que no son síntomas específicos de esta patología. Sin embargo, en cuanto a tuberculosis, si tenemos un paciente que tiene tos, que tiene pérdida de peso, más un nexo epidemiológico con TB, podemos pensar en tuberculosis y tenemos que descartar tuberculosis. En cuanto a COVID-19, el 81% tiene un curso asintomático moderado, 14% evolucionan a formas graves, el 5% evolucionan a una forma crítica que les puede llegar a producir la muerte, ¿no? En cuanto al criterio radiológico, también es muy importante en las dos patologías. Ahora en tuberculosis, el criterio radiológico es uno de los primeros indicados en el diagnóstico de tuberculosis según la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Pero un criterio radiológico solo no me va a decir que es tuberculosis. Pero si yo tengo un paciente que estoy sospechando de tuberculosis, que ha tenido un nexo epidemiológico con TB, que está perdiendo peso, y le hago una radiografía de tórax donde veo una imagen agregada, yo puedo pensar que es tuberculosis. Entonces, el criterio radiológico es muy importante para el diagnóstico de tuberculosis en niños. En cambio, en SARS-CoV-2, en el COVID-19, ¿no? El patrón más observado en la radiografía basal inicial son opacidades parenquimatosas de baja atenuación, de distribución predominantemente periférica en campos pulmonares inferiores y bilaterales. En cuanto a las tomografías, ¿no? Esta es la evolución que podemos observar, pues, ya sea en las fases iniciales y luego ya en las fases de más gravedad, que ya más o menos evolucionan así desde el sexto día en adelante, donde ya se ven las imágenes parchadas o pleurales, y acá estaríamos ya viendo lesiones fibróticas ya en etapa de curación. O sea, estos criterios radiológicos en las dos patologías son muy importantes en tuberculosis para definir si hay enfermedad tuberculosa, para definir el tiempo de tratamiento de la enfermedad, más que todo en pacientes multiresistentes, para definir si está evolucionando bien, también en cuanto a adherencia del tratamiento. Se puede decir que si hacemos un control radiológico en 3 meses, al final vamos a observar que hay mejoría radiológica, ¿no? Este es un caso de un paciente que justamente en la pandemia se presentó, ingresó a nuestro hospital con una neumonía complicada severa. Este paciente, dentro de sus antecedentes familiares importantes, tenía que el padre tenía una tuberculosis multiresistente, pero falleció durante el tratamiento porque abandonó el tratamiento. Era un paciente consumidor de estupefacientes, como lo dije anteriormente. Y también tenía el antecedente de un tío materno que también consumía estupefacientes. Pero en vista de que este paciente ingresó muy tóxico con un laboratorio muy infeccioso, unas imágenes de una neumonía complicada, ¿no? Con supuración pleuropulmonar, que al terminar su ciclo antibiótico mejoró notablemente. Entonces, al realizarle todos los exámenes que se realizan, pues, ¿no? Para el protocolo de diagnóstico de tuberculosis, todo nos salió no detectado. Sin embargo, cuando revisamos las imágenes de este paciente, nos pudimos dar cuenta que aquí había unas calcificaciones, lo cual nos indicaba, pues, que este proceso no era agudo, sino que era un proceso ya crónico, sino que se había agudizado, o sea, una tuberculosis que se había coinfectado con una bacteria, nos sale de su cuadro infeccioso y queda todavía ahí su problema por su tuberculosis. Entonces se decide, pues, hacer un tratamiento con drogas de segunda línea, y como este paciente había que hacer una decorticación por su problema infeccioso, entonces en ese momento, como estábamos en toda la época de pandemia, no se lo pudo decorticar porque no teníamos, pues, un área de cuidados intensivos disponible para este paciente, ¿no?
Bueno, el cuadro se enfrió, salió de su proceso agudo, esperamos, el paciente se volvió a infectar, entonces ya en ese momento se lo pudo decorticar y se hizo un estudio histopatológico donde se comprueba la presencia del Mycobacterium tuberculosis. A este estudio histopatológico, a esta muestra no se le hizo el GenSper, pero por la prueba de sensibilidad del padre se dio el tratamiento de segunda línea. Bueno, y este paciente, pues lo vemos ya ahora ha terminado el tratamiento, estas fueron sus evoluciones radiológicas, ¿no? Y esta es la última tomografía de control que tiene el paciente. Ya terminó su tratamiento como una tuberculosis pulmonar multilobo resistente por clínica y por nexo epidemiológico, ¿no? Y dentro de sus reacciones adversas, lo que hizo fue una hiperpigmentación de la piel por la clofazimina. Este paciente subió de peso, no presentó ninguna otra complicación. Bueno, en cuanto al diagnóstico microbiológico en las dos patologías, tenemos que en tuberculosis el diagnóstico se le hace ya sea por muestras de esputo o por muestras de heces, ¿verdad? Actualmente también la Organización Mundial de la Salud ha aceptado pues, que los estudios también se hagan en heces. Que no es tan, o sea, la rentabilidad diagnóstica en ese es un poco menos que la del esputo, pero sí también es válida, ¿no? Aquí el esputo lo podemos obtener ya sea por esputo espontáneo, por esputo inducido, por aspirado gástrico, que se realiza más en los niños menores de 5 años que no pueden botar su esputo espontáneamente, pero para mí no hay edad, porque si tenemos un adolescente que no puede escupir y yo le hago un aspirado gástrico, y hemos tenido casos de adolescentes de 14 años que no han tenido un buen esputo, se le ha hecho un aspirado gástrico y hemos obtenido ahí un Mycobacterium TB aislado, justamente en una paciente que durante la pandemia estuvo hospitalizada, se pudo, por un aspirado gástrico, se lo detectó y detectó también la resistencia a rifampicina, una niña de 14 años. Entonces, yo pienso que, bueno, no hay edad para hacer un aspirado gástrico. Sí está indicado en los niños menores de 5 años, pero si hay un adulto o un adolescente que no tenga un buen esputo, también es una buena opción. Estas muestras deben ser, se le deben solicitar un GenSper. Nosotros ya tenemos el GenSper Ultra, que es mucho más sensible que el GenSper RIC. El Ultra, pues, ya puede detectar el Mycobacterium TB con 16 unidades formadoras de colonia, a diferencia del RIC, que lo hacía con 131 unidades formadoras de colonia. Y esto hace, pues, que tengamos más posibilidades de aislar al Mycobacterium TB en los niños. En cambio que en el SARS-CoV-2, en el COVID-19, para aislar el SARS-CoV-2, la técnica de elección es el hisopado nasofaringeo, donde se utiliza el PCR en tiempo real, ¿no? Es la técnica, es el gold estándar de oro. Pero también tenemos la prueba del antígeno, pero si esta es negativa, la que nos da el diagnóstico es el PCR. En cuanto al criterio inmunológico, en tuberculosis tenemos que las pruebas para detectar infección no son el PPD y los test de IGRA, ¿no? Tenemos que una vez que el paciente se infecta por el bacilo tuberculoso, no hay una respuesta, ante el antígeno, no de una respuesta inmunológica, perdón, ante el antígeno permanente, ¿no? A las 4 o 8 semanas ya podemos nosotros detectar un PPD positivo, ¿no? O un test de IGRA, si el bacilo ha entrado en nuestro organismo y se nos ha infectado, o sea, si se ha quedado en nuestro organismo. Entonces, lo hacemos por medio del PPD o el test de IGRA. En cambio, que en el COVID-19 se lo realiza por medio de anticuerpos en sangre, ¿no? Pero la detección de anticuerpos se realizará a partir de las 3 o 4 semanas de los síntomas para aumentar su rentabilidad. La duración de los anticuerpos sigue siendo una incógnita. Según estudios recientes, no serían detectables a los 3 meses de la infección, aunque esencialmente este factor dependería de la respuesta inmunitaria inicial y de la gravedad clínica. Bueno, todavía en COVID-19 no está nada dicho, ¿verdad? Bueno, este es un caso de una niña que también nosotros la llevamos a nuestro hospital a investigar porque era un contacto de un familiar que era multirobo resistente.
y más que todo lo que más nos llamó la atención en cuanto al criterio inmunológico fue su PPD, que fue de 15 milímetros y tenía ya úlceras dentro de sus pápulas, ¿no? Entonces por ahí hay un artículo donde dice que cuando ya encontramos úlceras, ya en realidad ya se la puede relacionar con la enfermedad tuberculosa. Y así fue como a todos los pacientes que se los ingresa por tuberculosis extrapulmonar, también se les debe descartar tuberculosis pulmonar, porque es la causa más frecuente de tuberculosis. Justamente a esta paciente le hicimos un aspirado gástrico donde se detectó el Mycobacterium TB resistente a rifampicina. Pues como nuestro servicio no tiene la infraestructura adecuada, con ese diagnóstico nos quedamos, le dimos el ARC y se la presentó al comité de tuberculosis para empezar su tratamiento de segunda línea. Bueno, el número de casos estimados, según la Organización Mundial de la Salud, de tuberculosis fue de 10 millones en el 2019, ¿no? Y de COVID-19, 238.520.323 casos. Lo que nos llama la atención en esta diapositiva es que ha sido la única patología que ha superado a la tuberculosis en muerte. Durante todos los tiempos, la tuberculosis ha sido la enfermedad que más mortalidad ha producido. Sin embargo, si observamos en porcentajes, el COVID-19 no supera la tuberculosis. En cuanto al impacto de la pandemia sobre la tuberculosis, tenemos que han habido grandes caídas en las notificaciones de los casos de TB. Si vemos en esta diapositiva, tras los grandes reportajes que hubieron desde el 2017 hasta el 2019, nos vemos una caída brusca del reporte de casos de tuberculosis en el 2020. Hubo una caída del 18%, respira aquí, entre el 2019 y el 2020, de 7.1 millones a 5.8 millones. La Organización Mundial de la Salud considera que un 21% de personas con enfermedad tuberculosa no fueron diagnosticadas en el 2020, lo que ocasionaría un exceso de mortalidad de 500.000 personas sobre los objetivos propuestos por la propia organización de la estrategia Fin a la TB. Bueno, nuestro país no fue la excepción. Tenemos esta diapositiva de los casos reportados de tuberculosis a nivel país, donde podemos observar que en el 2020 hubieron 5.469 casos reportados de tuberculosis en todas las formas. Si comparamos con el 2019, en el 2019 hubieron 6.542, ¿no?, que no supera el 2020, y en el 2021 5.933, que todavía no supera al 2019. Entonces todavía se ven los impactos, ¿no? También hubo una disminución del impacto, una disminución de los reportes de casos de tuberculosis en nuestro país. Pero también es importante observar en esta diapositiva que también tenemos nosotros un subdiagnóstico de tuberculosis infantil. Si decimos pues, que el 11% de los totales de los casos de TB deberían corresponder a tuberculosis infantil, nos damos cuenta que 156 no corresponde al 11% en el 2020. Tampoco en el 2021, ¿no? Deberían haber 597 casos, aproximadamente un poco más, porque es el 11%, y solamente hay 228 casos. Entonces tenemos que en el Ecuador también hay un subdiagnóstico de tuberculosis infantil. Estos son los datos epidemiológicos de la zona 8, que es la zona donde yo trabajo, y es la zona donde hay la más alta carga de transmisión de tuberculosis en Ecuador. Tenemos que, justamente aquí también podemos observar, en el 2020 solamente se reportaron 3.159 casos, en comparación con el 2019, que vieron 3.384, que le supera al 2020. En el 2021 se mejoran el reporte de casos, pero no supera todavía al 2019. Bueno, y este es el impacto que ha tenido el COVID-19 a nivel mundial, y en nuestro país pues también se vio afectado, ¿no? Todos sabemos pues que en la época de la pandemia todo el sistema de salud se volcó a COVID-19, no habían, creo, ni personal de salud, ni hospitales que no sean más que llegaban solamente a todo paciente, se lo veía como COVID-19, y hasta cierto punto hubo mucho personal de salud que falleció, que se enfermó. Bueno, sucedieron tantas cosas que estos fueron uno de los impactos que más afectó en cuanto a COVID-19 sobre tuberculosis. Bueno, ante todos estos acontecimientos, nuestra coordinación zonal 8
¿no? Hicimos nosotros un plan de fortalecimiento de tuberculosis infantil. Bueno, en el 2020 se creó ya un comité de tuberculosis infantil, donde este plan de fortalecimiento se dieron muchas capacitaciones, dentro de las cuales tuvimos capacitadoras de Chile, Mabel Rivas, estuvo de Argentina, Sandra Ingwertan, estuvo Laura Lagruta. Bueno, tuvimos muchas capacitaciones de médicos pues de fuera del país, todos muy expertos en tuberculosis infantil, más nuestras capacitaciones, fueron muchas capacitaciones que dimos tanto en primer nivel como segundo nivel, tercer nivel, tanto al sistema de salud privado como el IES y del Ministerio de Salud. También hicimos trabajos en el primer nivel, analizamos casos con los médicos del primer nivel, y así fuimos haciendo que la gente se incentive en el diagnóstico de tuberculosis infantil, ¿no? Eso fueron dentro de los logros que tuvimos de todas estas capacitaciones y de todo nuestro trabajo, es que aumentó la captación de tuberculosis al 4% del 3%. Esos fueron nuestros logros de todo ese programa de fortalecimiento de tuberculosis infantil. Y entonces, a partir de este artículo que fue escrito por el doctor Giovanni Bautista y sus colaboradores, donde dice que la OMS adoptó el término de infección a la transición entre infección latente y enfermedad como un continuo, ¿no? que es indefinido y subclínico, que va desde la infección hasta la enfermedad. Lo ve como un continuo, o sea que se lo pasa en forma desapercibida, ¿no? Y divide pues ya a la tuberculosis, ya no como antes que decíamos que había todo, o sea, hay lo que es la exposición, la infección y la enfermedad. Lo que pasa es que es difícil catalogar en qué momento el paciente se infecta si no le hacemos un PPD, porque a veces en muchas ocasiones no nos damos cuenta en qué momento se expone, ¿verdad? Entonces, bueno, cuando hacemos un PPD que nos damos cuenta que está infectado y ahí tenemos la obligación de descartar la enfermedad. Pero el doctor Migliore lo indica ya que esto es un continuo que va desde la infección hacia la enfermedad y que pasa en forma desapercibida. Y cataloga pues ya a la tuberculosis como individuos no infectados, que sería el expuesto, el infectado, que sería que ya tiene una PPD o un test de IgA positivo, con una TB incipiente, con una TB subclínica con signos y síntomas no reconocidos, y como ya la enfermedad tuberculosa, que ya es la que se manifiesta con signos y síntomas, ¿verdad? Entonces, también la divide en no contagiosos, que serían los expuestos, los infectados y los infectados, ¿verdad? Que serían los no contagiosos, los probablemente infecciosos, que serían la TB incipiente y la TB subclínica, potencialmente infecciosos, que es la TB subclínica con síntomas no reconocidos, y el potencialmente ya, y el contagioso, que es el enfermo por tuberculosis. La TB incipiente es más difícil de describir, ya que la evidencia es extremadamente modesta. Los bacilos son viables y probablemente alternan periodos de latencia con periodos de lenta actividad metabólica y replicación. Pero si tenemos este caso, ya vamos a tener un test de IgA o un PPD que serían positivos, ¿no? Porque el bacilo ya está en forma latente en nuestro organismo. Lo que no sabemos en qué momento estos bacilos se ponen metabólicamente activos. Lo mismo sucedería con la TB subclínica con signos y síntomas, es que aquí ya es una enfermedad con bacilos viables que no causa síntomas y signos relacionados con TB, pero sí produce diferentes anomalías que pueden detectarse mediante ensayos radiológicos o microbiológicos existentes, ¿no? Si tenemos este caso y nosotros no hacemos una radiografía de tórax, no podemos detectar a estos pacientes, ¿verdad? Entonces, esta etapa de la tuberculosis puede tener implicaciones importantes para la propagación de la infección por Mycobacterium de TB en la comunidad, porque no sabemos en qué momento este paciente, de lo que tiene bacilos que son metabólicamente activos, en qué momento aumenta su grado de ser bacilífero, ¿verdad? Y en qué momento va a contagiar. Entonces, lo que sí nosotros hemos estado recomendando en todas estas capacitaciones es detectar la tuberculosis en sus formas más incipientes o no llegar a captar al paciente en sus formas graves. Como por ejemplo este paciente que ingresó también a un hospital de referencia de nuestra zona, donde se le hace todos los estudios para tuberculosis y fueron no detectados,
vaciloscopía, bueno, y en ESPER, todo se le hace. Y también le hicimos una tomografía, ¿no? Una tomografía donde podemos ver estos tipos de infiltrados. Así, de esta forma fue presentado al comité. Nosotros, el Comité de Tuberculosis Infantil, por este infiltrado ya nosotros queríamos empezar el tratamiento, a pesar de que todo el protocolo diagnóstico era negativo. Bueno, el Comité Zonal y Nacional decide realizarle un lavado bronquialular al paciente y el resultado fue este, no se detectó el bacilo. Mira, un paciente asintomático respiratorio con todo el protocolo de diagnóstico negativo, no se detectó el bacilo, sin embargo, gracias a Dios, salió detectado en el lavado bronquialular y este paciente pues se le hizo el tratamiento para tuberculosis. Él ya terminó el tratamiento, no, este paciente ingresó con 10 kilos, la evaluación se le hizo durante todo el tiempo por su cuadro clínico, bueno, no era asintomático respiratorio, sin embargo se le hizo su seguimiento en el peso, subió a 12.5 kilos, no presentó ninguna reacción adversa a los medicamentos. Bueno, entonces este es un caso de un paciente asintomático respiratorio y que tenía una tuberculosis incipiente, con signos radiológicos que se lo pudieron detectar solamente en la tomografía, porque acá en la radiografía no se veía casi nada. Sinceramente, nosotros no veíamos casi nada, sin embargo, por el contacto de alto riesgo que era su padre, se le hizo esta tomografía y luego decidimos hacer un lavado broncoalveolar. Bueno, y lo importante es no llegar a hacer un diagnóstico de tuberculosis ya cuando tenemos un paciente devastado, no totalmente desnutrido, un desnutrido extremo, con imágenes radiológicas extensas, cavernas, lesiones condensativas bilaterales, ¿no? Donde este paciente, todo claro, le salió detectado, porque ya es un paciente totalmente avanzado, con una TB avanzada, ¿verdad? Y bueno, se lo consideró como una TB confirmada, grave, y se le hizo un esquema de tratamiento de 18 meses. Entonces, eso es lo que nosotros queremos llegar hasta los médicos del primer nivel, que son los que se encargan del programa de tuberculosis, que traten de hacer diagnósticos tempranos, más que todo en aquellos niños que tienen tuberculosis, contacto con globo resistente, ya que ahorita la OMS aprueba los tratamientos para niños de acuerdo a que si sean clasificados como TB grave o no grave. Aunque ya en la TB sensible también se está ya hablando de catalogar también a pacientes como TB grave o no grave para hacer tratamientos más acortados, pero todavía no se instalan esos tratamientos. En cambio que en tuberculosis multilobo resistente sí. Por eso es que nosotros en este programa que hemos tenido de TB infantil, hemos tratado de llegar a hacer los diagnósticos de tuberculosis, de los casos de tuberculosis, de contactos de tuberculosis infantil, diagnósticos tempranos para evitar hacer tratamientos muy prolongados. Y, o sea, hemos hecho algunos diagnósticos de pacientes asintomáticos respiratorios. Bueno, estos son los casos de tuberculosis multilobo resistente, que es lo que más nosotros tenemos codificados aquí, ¿no? Son pacientes, en el 2019 tuvimos 5 pacientes multilobo resistentes, en el 2020 3, en el 2021 ya tuvimos 12 pacientes, porque el programa de lo que es el comité de TB, cuando nosotros, cuando los médicos iban a presentar los casos de tuberculosis multilobo resistente en los adultos, TB infantil lo que hacía era que captaba a ese médico, lo llamábamos y le preguntábamos que cuántos niños habían en esa familia. Y empezamos nosotros a investigar a esos pacientes, ¿no? Junto con los médicos del primer nivel evaluábamos la radiografía, evaluábamos todos los exámenes, ¿no? Y si era necesario, hacíamos una tomografía. Bueno, esto es como una investigación que hicimos nosotros y logramos pues captar estos pacientes y en el 2022 ya tenemos 4 pacientes con tuberculosis multilobo resistente hasta el momento, solamente en la zona 8, porque a nivel nacional ya tenemos más casos. Justamente hoy tuvimos un caso de tuberculosis multilobo resistente de un niño de 4 años, no era de nuestra zona, pero es presentado a nuestro comité porque es la zona donde más experiencia teníamos en tuberculosis infantil. Bueno, esto es los esquemas de tratamiento que nosotros hemos estado utilizando. Tenemos este niño que gustó un Bangladesh, porque eso era antes
de las nuevas tablas de drogas que la OMS aprobó a finales del 2018. Tenemos 2 casos de un tratamiento individualizado todo oral. Este individualizado todo oral era sin bedaquilina, porque en la fecha en que nosotros ya empezamos a dar los tratamientos todo oral, todavía no teníamos la bedaquilina. Entonces hicimos un individualizado todo oral sin bedaquilina, donde iba pues linezolid, levofloxacina, clofazimina y cicloserina, ¿no? Y en el 2021 ya tuvimos 8 casos, ¿no?, de tratamientos, con tratamientos individualizados todo oral, porque solamente fue en agosto del 2021 en que ya tuvimos la bedaquilina y ya pudimos tener ya pacientes con este tratamiento, con el todo oral acortado con bedaquilina en niños mayores de 6 años. Tenemos uno ya en el 2021 y tenemos 2 casos de todo oral acortado con bedaquilina en el 2022. Bueno, en cuanto a cuántos pacientes tuvimos detectados, tuvimos en el 2020 2 pacientes eran detectados resistentes a la rifampicina. En el 2021, de los 12 casos, 6 eran detectados con resistencia a la rifampicina, 1 con monoresistencia a isoniazida y 4 eran no detectados. De los que van del 2022, de nuestra zona solamente tenemos 3 pacientes con Mycobacterium TB detectado en Esferultra. Bueno, esta es la tabla de medicamentos de las cuales nosotros ya tenemos casi todas las drogas que están en esta tabla. Lo que no tenemos, por ejemplo, es ericidona, pero tenemos todas estas drogas de la Manil, que ya estamos utilizando nosotros también. A partir de agosto del 2021 la tenemos. Justamente el paciente de hoy fue con Delamanin porque era un niño de 4 años y nosotros estamos dando tratamientos con bedaquilina a partir de los 6 años. Entonces Delamanin reemplazó a bedaquilina. Vamos a ver cómo nos va. Bueno, aquí tenemos los criterios de gravedad que son ya mencionados en las últimas directrices consolidadas de la OMS. Tenemos una enfermedad no grave cuando es una enfermedad de los ganglios linfáticos, pero si es un ganglio linfático que comprime, que produce una telexancia masiva del pulmón, ya se la considera grave. Pero un ganglio linfático de cuello es una TB no grave, una lesión solamente unilateral del pulmón, cuando hay lesiones solamente unilaterales que no sean cavernas, también se las considera como TB no grave, y cuando hay pacientes que tienen normopeso, ¿no? Todo esto me dice que es una TB no grave, y la Organización Mundial de la Salud también en la última directriz dice que la TB grave se la debe dar 6 meses. Yo he puesto aquí de 6 a 9 meses porque en la del año anterior decía de 9 a 12 meses. Entonces, todos estos criterios, o sea, yo pienso que una guía, ¿verdad?, no es una camisa de fuerza, porque tenemos que valorar. A veces hay pacientes que nosotros hemos tenido que le damos, por ejemplo, al paciente de hoy día le dimos 6 meses, porque era un paciente que tenía una infección leve y tenía lesiones pequeñas que no se las veían en las radiografías. Lo que más se veía era un reforzamiento pariliar bilateral, pero como el bacilo fue detectado en un cultivo en esputo, ya debe tener lesiones parenquimatosas pequeñas que no se detectan en las radiografías, pero que si al final le hacíamos una tomografía sí se iba a detectar. Entonces ya este va a ser nuestro primer paciente que le vamos a dar 6 meses de tratamiento. Se lo va a presentar a los 6 meses para ver cómo le ha ido en cuanto a su peso, ¿no? Porque tiene un peso de 3.6 kilos, tiene 4 años, está desnutrido leve, y vamos a ver cómo evoluciona este paciente. Porque ese quiere decir que nosotros ya vamos a ir cogiendo experiencia en los tratamientos con tuberculosis multiresistente que antes no las teníamos. Solo es a partir del 2020 que empezamos a tener estos tipos de tratamientos con las nuevas tablas de drogas, ¿no? Y una enfermedad grave es aquella que tiene lesiones extensas bilaterales, pues dice la literatura cavernas bilaterales, ¿no? La TB meningia o la TB osteoarticular, que se la considera como TB grave, un desnutrido extremo, también es una TB grave con un percentil menos de 3. Aquel paciente que es muy bacilífero también se la considera como TB grave, o que tenga una comorbilidad como una inmunodeficiencia, ¿no? En estos pacientes se refieren las nuevas directrices que se deben dar de 9 a 12 meses de terapia, dependiendo de su progreso, ¿no? El monitoreo y el manejo de eventos adversos es esencial. O sea, todos estos datos me van a determinar la duración de tratamiento. Por eso es que nosotros estamos presentando a nuestros pacientes cuando terminan la primera fase, ¿no? Porque queremos observar cómo ha evolucionado el paciente en cuanto a su cuadro clínico, en cuanto a su evolución nutricional,
en cuanto a sus imágenes, si es posible también, ¿verdad? Entonces ahí decidimos la fase de continuación. Vamos a tratar porque ahora sean 6 meses en los casos no graves y 9 meses en los casos graves, dependiendo también de la gravedad. Dependiendo de la gravedad, porque estamos cogiendo pues nuestra propia experiencia. Entonces ahora se lo debe catalogar al paciente con tuberculosis como TB confirmada cuando se diagnostica la tuberculosis por cualquier método, ¿no? Ya sea por INP, por cultivo, entonces decimos que es una tuberculosis multirobo resistente confirmada. No importa que no tengamos el test de sensibilidad, este paciente, si se detecta el bacilo, supongamos en una baciloscopía, y tengo un nexo epidemiológico que es resistente, yo tengo que valerme de la prueba de sensibilidad del nexo epidemiológico. Y más todavía si la prueba de confirmación me dice que tiene resistencia a la rifampicina, pues es una TB confirmada. Ahora, si el niño, si se decide, bueno, si el niño tiene una enfermedad grave o no grave, segunda vez de que yo tengo ya sea una tuberculosis confirmada por cualquier método diagnóstico o una tuberculosis clínica, ya sea por su evolución clínica, porque el paciente no mejora con el tratamiento que está recibiendo, o porque tiene un cuadro clínico y tiene un nexo epidemiológico de tuberculosis multirobo resistente. Luego el siguiente paso es decidir si es una TB grave o no grave. ¿Para qué? Para ver la duración del tratamiento, como les había mencionado anteriormente, como estamos haciendo nosotros, ¿no? Y ahí determinar si el niño tiene conocida una posible resistencia a la fluoroquinolona para decidir la composición del régimen. Entonces, en niños es difícil, ¿no? Porque lo que nosotros estamos haciendo acá con los adultos es que una vez que nos sale, supongamos, un James Per Ultra detectado resistente a rifampicina, nos pasamos a un XDR, el cual nos da la sensibilidad a isoniazida, a fluoroquinolonas, a inyectables y a tionamida. Entonces, con esto determinamos si es sensible o no a fluoroquinolonas y empezamos nuestros esquemas de tratamiento. En cambio, los niños, como ustedes saben, y todos sabemos que los niños son paucibacilares, es difícil a veces el aislamiento bacteriológico, nosotros pues nos valemos de la prueba de sensibilidad de su nexo epidemiológico. Bueno, estas son unas guías que nos han ayudado mucho pues a esclarecer todas las decisiones que tomamos con nuestros pacientes. Estos son los esquemas de tratamiento pues que estamos ya haciendo acá en Ecuador. El tratamiento acortado con bedaquilina, de 6 meses de la primera fase y luego con 3 drogas la segunda fase, que esta ya la estamos utilizando en niños mayores de 6 años y no en los menores de 6 años, los menores de 4 años estamos haciendo tratamiento con Delamanid en lugar de bedaquilina. Ya como les dije, ahora ya empezamos un tratamiento de 6 meses en una TB no grave, ¿no? Y estos son los esquemas, el BEPAL, que no lo estamos utilizando en niños por la proteonamida, y los tratamientos individualizados en pacientes que tienen lesiones extensas, que ahora le dice que son de 6 a 12 meses y más. Nosotros, pues, recuerden que el caso que les presenté, que tenía lesiones extensas, que era un disminuido extremo, ese paciente le pusimos 18 meses, de 6 a 12 meses, 18 meses de tratamiento, ¿verdad? Con un individualizado con bedaquilina. Igual, ese esquema se lo puso antes de que salgan las nuevas directrices de la OMS, pero como todavía ese paciente tiene recién unos 3 meses, 2 o 3 meses de tratamiento, igual lo vamos a presentar para la fase de continuación y vamos a ver la evolución de este paciente. Todos los pacientes multirobo resistentes nuestros son evaluados no solamente por los médicos del primer nivel, sino también por nosotras, por el equipo de TB infantil que está conformado, pues, por médicos que tienen mucha experiencia en enfermedades respiratorias, como son neumólogos pediatras. Y tenemos también 2 pediatras que también están poniendo mucha experiencia en lo que es tuberculosis infantil. Entonces, más que todos los neumólogos evaluamos a estos pacientes. Como son pocos pacientes y los alcanzamos a evaluar cada mes o cada 2 meses, y vamos viendo pues la respuesta al tratamiento que tienen estos pacientes. Esa es nuestra experiencia que hemos tenido ahora en época de pandemia. Bueno, estas son las clasificaciones de acuerdo a la resistencia, ¿no? Esto, bueno, ya se lo dice en todas las conferencias de tuberculosis resistentes. Tenemos TB resistente a rifampicina, cuando la cepa de Mycobacterium tuberculosis es resistente a rifampicina, esto no ha cambiado. Cuando tenemos una TB multiresistente, cuando las cepas del Mycobacterium TB son resistentes, por lo menos a isoniazida y rifampicina, tampoco ha habido cambio. El pre-XDR cumple la definición de tuberculosis resistente a rifampicina y TB-MDR
más cualquier resistencia a una fluoroquinolona, ya sea levofloxacina o amoxifloxacina. Y TB extensamente resistente a fármacos es la TB causada por cepas de Mycobacterium TB que cumplen la definición de tuberculosis RR, ¿no? Más resistencia a cualquier fluoroquinolona y más resistencia a cualquier otro fármaco del grupo A, o sea, ya sea a la bedaquilina o al linezolid. O sea, ahí sería ya resistente a una fluoroquinolona del grupo A bedaquilina y al linezolid. Entonces, este ya se llama extensamente resistente. Bueno, este es nuestro primer paciente que yo se los presenté, me acuerdo, en el primer webinar que tuve con Xochitl. Este fue nuestro primer paciente que lo empezamos en agosto, en septiembre del 2020, ¿no? Este paciente asimismo tuvo un aspirado gástrico, se le detectó el bacilo tuberculosis en aspirado gástrico, aparentemente en la radiografía no se veía nada, se veía que un poquito ancho el mediastino, era su tomografía, ¿verdad? Se le hizo el seguimiento a este paciente, se le dio un tratamiento inicial de 6 meses con levofloxacina, linezolid, clofexiclozidina, no teníamos ni ese tiempo la bedaquilina, ni iba con bedaquilina tampoco porque tenía 10 meses, hubiese sido muy individualizado, igual hubiese sido este esquema. Pero y se lo presentó en la segunda fase, ya el paciente pesaba 11.5 kilos, en la segunda fase subió mucho de peso, y se le dio un tratamiento de continuación de 6 meses más, pero ya sin linezolid. Lo que pasó con este paciente es que el paciente abandonó el tratamiento un poco menos los 11 meses, entonces el comité no lo dio como curado, sino como un abandono, se lo catalogó como un abandono. Nosotros a los 2 años, 6 meses, ahorita lo seguimos observando a este paciente, el comité de TB infantil lo sigue observando a los 2 años, 6 meses, o sea, después de unos 4 meses de lo que él ya abandonó el tratamiento, se le evaluó, tenía 14.2 kilos, ¿no? Y esta fue su control de la tomografía. Miren, que nosotros, ahora que ya sabemos que los tratamientos de TB no grave podrían ser de 6 meses, ¿no? Ya podríamos decir que este paciente está curado. Pero bueno, entonces solo el tiempo lo dirá, ¿verdad? En nuestra experiencia, porque ya la Organización Mundial de la Salud en las nuevas directrices ya dice que son 6 meses. Pero en nuestra experiencia, nosotros todavía no lo hemos cambiado como curado, tenemos como un abandono porque no terminó el tratamiento estipulado, pero le vamos a hacer un seguimiento a ver qué pasa con este paciente. Posiblemente sí está curado, porque ha tenido un buen crecimiento y desarrollo y ha tenido una buena respuesta en cuanto al criterio radiológico. Bueno, una vez que nosotros cuando ya teníamos armado todo nuestro plan de fortalecimiento de TB infantil, nuestro punto de enfoque como comité de TB infantil fue ver cómo evolucionaban esos pacientes multilógoresistentes. Entonces hicimos un curso taller de tuberculosis, tuberculosis multilógoresistente con todos los médicos que estaban tratando a estos niños en el primer nivel, ¿no? Donde evaluamos todos los expedientes, se evaluaron los expedientes de cada uno de los pacientes, indicándoles pues, a los médicos del primer nivel qué era lo que ellos tenían que tener en cuenta. Por ejemplo, en una biometría tenían que evaluar todos los meses la hemoglobina, los leucocitos, las plaquetas, para ver si no había alguna reacción adversa a los medicamentos que estaban recibiendo los niños, ¿no? Luego les dimos una capacitación de cuáles eran las reacciones adversas que podían tener con cada una de las drogas que estábamos utilizando. Pienso que esta capacitación fue muy productiva, porque cada vez que nosotros hacemos una capacitación, los médicos se empoderan más, y ellos, tenemos un chat de los médicos que ven a estos pacientes donde nos están notificando cualquier novedad, ¿no? Y esto es muy bueno. Bueno, esta solamente les presento esta diapositiva de uno de los cuantos pacientes que hicieron una hiperpigmentación por clofazimina. Nuestros niños que tienen un color de piel más clarito, luego con la clofazimina se oscurecen, ¿no? Acá está nuestro paciente que yo les presenté de la neumonía complicada, así se puso, y luego que terminó el tratamiento, inmediatamente, creo que en menos de un mes, ya recuperó su color. Y este es nuestro comité de expertos de tuberculosis, al cual yo le debo mucho. Con ellos aprendí muchísimo lo que es tuberculosis. Tuberculosis infantil ha sido duro para mí, porque empecé sola. Todos eran expertos, pero en adultos, ¿verdad? Tuve mis capacitaciones también con el doctor Caminero, que
Bueno, el doctor Caminero es excelente profesor y aprendí mucho en cuanto a los tratamientos, a las bases de tratamiento y bueno, pero me tocó mucho aprender en tuberculosis infantil y ese aprendizaje lo he llevado junto con pacientes, ¿no? Bueno, una vez más agradeciendo a Xochitl por permitirme compartir estas experiencias que les hemos vivido prácticamente durante la pandemia. No tengo más datos de TB y COVID niños, porque fueron pocos los niños que ingresaron por COVID. Ustedes saben muy bien que COVID en niños es un poco la incidencia. Bueno, es todo lo que yo les puedo decir. Últimamente sí ha aumentado los casos de tuberculosis infantil, que luego quizás en alguna otra oportunidad lo estaremos compartiendo. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Hola, buenas tardes. Soy la doctora María Ana Ibieta, broncopulmonar del Hospital de Talca y residente de la UCI pediátrica del mismo hospital. Hoy les quiero contar un caso clínico que tuvimos el año 2021 en agosto. Se trata de un paciente de sexo masculino de 13 años, domiciliado en la comuna de Colbún, en la región del Maule, donde vive en la zona urbana de Colbún, junto a sus dos padres y sus dos hermanos menores, todos los cuales son sanos. Él es un adolescente sin antecedentes, con sus vacunas al día. Se pregunta dirigidamente sobre el contacto con alguna persona que haya tenido tuberculosis o que tenga tuberculosis y es negativo. Su cuadro clínico de ingreso se inicia 10 días previo con cefalea, que fue poco a poco siendo más intensa y frecuente, asociado a vómitos, más compromiso del estado general, inapetencia y probablemente fiebre que no fue objetivada. La madre consulta por esto en atención primaria en varias ocasiones, se le deja tratamiento sintomático y en una ocasión le diagnostican también sinusitis y le dejan antibiótico, el cual no puede recibir por mala tolerancia oral. 3 días previo al ingreso, la mamá lo nota con una somnolencia persistente, lo describe que permanece la mayor parte del tiempo sentado en el living de la casa, tapado, dormido, no se levanta mucho, ella se acerca, le habla y responde, pero el resto del tiempo está ahí durmiendo acurrucado. Un día previo al ingreso presenta mayor compromiso de conciencia, casi no recibe alimentación, desorientado, la mamá empieza a notar dificultad respiratoria que empieza a ser progresiva. Recibe la primera atención en el CEFAM de Colbún y de ahí rápidamente lo derivan a servicio de urgencia en el Hospital de Linares, donde consulta el 11 de agosto del 2021. Ahí se constata un paciente febril, hipertenso, taquicárdico, con una frecuencia respiratoria de 30 respiraciones por minuto, con aumento del trabajo respiratorio. Lo describen con un aspecto grave, con un Glasgow entre 8 y 10 puntos, se le toma un hemoglucotest al ingreso, el cual está adecuado, y dentro del examen neurológico, además del compromiso de conciencia, describen unas pupilas dilatadas, simétricas, poco reactivas a la luz. Se postula la hipótesis diagnóstica de una infección del sistema nervioso central, por lo que se procede a intubar al paciente para proteger la vía aérea y se solicita estudio imagenológico con una tomografía. En la tomografía de cerebro no se observan lesiones, pero en el TAC de tórax se puede evidenciar una masa parailiar derecha, que es esta que ustedes pueden ver acá, y en el escáner de abdomen no se observan lesiones. Se traslada del Hospital de Linares a la UCI pediátrica del Hospital de Talca, ya ingresa intubado, se conecta a ventilación mecánica, se toma la radiografía de rigor del ingreso, donde se puede observar también una densidad parailiar derecha, que también se observa en la radiografía de los días posteriores, y además un TENE infiltrado hacia la base derecha, que también se puede observar acá. Perdón. Los exámenes de ingreso de la UCI destaca una PCR de 45 miligramos por litro, una procalcitonina de 1 microgramos por ml, lo cual no está alterado de manera significativa, un hemograma sin anemia, con leucocitos de 14.730, de predominio segmentado en un 88%. Además destaca una hiponatremia moderada
la cual se corrige en los siguientes 2 a 3 días. Con este diagnóstico de infección del sistema nervioso central, se inicia el tratamiento antibiótico con ceftriaxona y vancomicina, además de aciclovir y dexametasona endovenosa. Obviamente, se hace punción lumbar con estudio del líquido y en el citoquímico se puede evidenciar un líquido de aspecto claro, incoloro, con un recuento de leucocitos de 61 por milímetro cúbico, lo cual está alterado, con un predominio de 89% de mononucleares. La glucosa en el líquido está muy baja, de 31 miligramos por decilitro, y las proteínas en el líquido están de 135 miligramos por decilitro. Dado el diagnóstico presuntivo de ingreso, se solicita la evaluación por el equipo de neurología, quienes están de acuerdo con el diagnóstico y con el tratamiento en esa instancia, pero sugieren realizar una resonancia nuclear magnética cerebral y espinal urgente para poder evaluar diagnósticos diferenciales, como por ejemplo un ADEM. Esa es la resonancia que se hace al otro día de su ingreso, la cual pudimos tener el informe rápidamente por el neuroradiólogo del hospital, y la cual muestra un extenso compromiso leptomeningio, encefálico, difuso y espinal, con compromiso de pares craneanos y de raíces de la caudequina. Se sugiere descartar en primera instancia una etiología infecciosa granulomatosa. Además, hay signos sugerentes de hidrocefalia supratentorial. El neuroradiólogo también postula que podría estar dentro de los diagnósticos diferenciales, pero mucho menos probable, una diseminación leptomeningia de origen neoplásico. También recibimos los informes del TAC de ingreso, donde se corrobora que en cerebro y abdomen no hay alteraciones, y en el TAC de tórax, esa masa iliar derecha probablemente corresponda a adenopatías, y además hay presencia de adenopatías mediastínicas calcificadas. Obviamente todas estas cosas pasan un día viernes en la unidad de cuidado intensivo, cuando ya están todos por irse, pero tuvimos la colaboración del laboratorio del hospital y se mandó una muestra el día viernes a las 12 del día para hacer estudio molecular del líquido cefalorraquídeo, y a las 2 horas pudimos obtener el resultado donde se confirma que el Mycobacterium tuberculosis está detectado en la muestra en una concentración muy baja y que además no tiene resistencia a rifampicina. Se toma además una muestra de un aspirado traqueal, el cual también salió positivo para Mycobacterium tuberculosis a una concentración baja. En UCI, obteniendo el resultado a 48 horas de ingreso, se suspende el tratamiento antibiótico y antiviral y se inicia esquema antituberculoso con isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, y además se inicia un esquema de dexametasona endovenosa de 0,4 miligramos por kilo día, con disminución cada 7 días en 0,1 miligramos por kilo día. Este esquema lo sugirieron los neurólogos. Posteriormente, evolución estable desde el punto de vista hemodinámico y respiratorio, y neurológicamente en un principio se mantiene con bastante sedonalgesia. Al examen destaca unas pupilas isocóricas reactivas, una hipotonía generalizada leve, con reflejo osteotendino exaltado y sin respuesta a estímulo doloroso que probablemente era secundaria a la sedación que tenía. No hay signos de hipertensión endocraniana. De todas maneras, por los antecedentes de las imágenes se deja en un principio tratamiento con solución salina hipertónica. Se solicita evaluación neuroquirúrgica por esta hidrocefalia supratentorial, pero ellos como equipo concluyen que no requiere manejo quirúrgico en ese momento. Nos comunicamos con la doctora Mabel Rivas, quien nos apoyó en el tratamiento de este paciente y nos sugirió, como las normas indican, una fase inicial con 50 dosis con 4 drogas, con las que están ahí escritas, y posteriormente una fase de continuación con 2 drogas, con isoniazida y rifampicina, que hay que iniciarlas idealmente con cultivo y vaciloscopía de esputo negativa.
Con esto tiene que completar entre la fase inicial y la fase de continuación 9 meses de tratamiento en total. En cuanto a la terapia corticoidal, va a depender del grado de inflamación meningia y debe cumplir al menos 6 semanas de terapia. Lo ideal es controlar con neuroimágenes con resonancia nuclear magnética con contraste, y si el paciente tiene algún cambio neurológico o empieza a estar sintomático, con punción lumbar. Además, nos sugieren tratamiento con piridoxina para la prevención de neuropatía periférica por el tratamiento. En UCI el paciente evoluciona bastante favorablemente, se empieza a disminuir la sedación, empieza a estar reactivo a estímulos, a rechazar el tubo, incluso abre los ojos, adquiere vigilia, por lo tanto se programa la extubación y esta se lleva a efecto a los 11 días de su ingreso a la unidad. Posteriormente, desde el punto de vista neurológico, se mantiene vigil, conectado al medio, al principio más enlentecido, pero respondiendo a órdenes simples, lo cual con el tiempo fue mejorando su estado de alerta, y lo que sí se constata, un síndrome del sexto par y un síndrome piramidal derecho. Se inicia una rehabilitación integral lo más precozmente posible. Por el diagnóstico que tiene y el riesgo de hacer trombosis del sistema nervioso central, se solicita un control con una angioresonancia de cerebro, la cual muestra lesiones isquémicas subagudas, cerebelosas, derecha y de ambos núcleos glutaminales, y signos regresivos de hidrocefalia supratentorial comunicante y de leptomeningitis aguda supra e infratentorial. Solicitamos el apoyo del equipo de hematología de nuestra unidad y nos sugirió iniciar el tratamiento con aspirina 75 miligramos al día. Además, se realizaron otros estudios, se realizó electroencefalograma, el cual estaba alterado, pero no mostraba actividad convulsiva, por lo tanto, si en un inicio había estado con tratamiento anticonvulsivante, se fueron disminuyendo progresivamente hasta suspender. El cuantiferón nos salió indeterminado, la ecografía abdominal mostró una hepatomegalia y una vesícula con barro biliar, y el ecocardiograma fue normal. Como había evolucionado tan bien, se pudo trasladar a la unidad de pediatría. Allá continúa con su neurorehabilitación y progresando bastante desde el punto de vista neurológico. Se mantiene el tratamiento antituberculoso y su dexametasona endovenosa, y a las 6 semanas se inicia el corticoide oral con un esquema programado de descenso. Justo en relación a este cambio, el paciente presenta un cuadro febril y que en el examen físico tenía un absceso en brazo derecho en relación a vía venosa. Pero, por las dudas, se decidió volver a la dexametasona endovenosa y controlar con una nueva resonancia nuclear magnética cerebral. En esa resonancia de control se aprecia que había una nueva lesión isquémica pequeña, aguda, en tálamo mesencefálica izquierda, además de sus lesiones previas que ya tenía. Dichos hallazgos, según el radiólogo, sugieren considerar la presencia de vasculitis secundaria, tuberculosis del sistema nervioso central. Por lo tanto, se decidió mantener la dexametasona endovenosa hasta los 2 meses con traslape posterior a prednisoreral con un esquema programado de descenso. Se ajustó además la dosis de aspirina de 75 miligramos al día a 100 miligramos al día. La evaluación neurológica, a los 2 meses posterior al ingreso, se constata un paciente que está vigilio orientado, con lenguaje adecuado. Solamente se pesquisa una pupila izquierda un poco más pequeña que la derecha, pero reactivas a la luz, con su síndrome piramidal derecho, pero la oculomotilidad está normal, por lo tanto el sexto par ya había cedido y el examen cerebeloso estaba normal. Se plantea una posible lesión isquémica de nervio simpático izquierdo. Además, por lo grave de su enfermedad y lo poco común, se realiza un estudio inmunológico, entre ellos inmunoglobulinas séricas, las cuales están normales, estudio complemento, que también es normal, estudio con VIH, que es negativo, subpoblaciones linfocitarias que se hacen en el periodo agudo y que muestran un CD4 y un natural killer
bajo el valor normal, pero leve, y se controlan posteriormente siendo normales. Además se estudia con estallido respiratorio por citometría de flujo, el cual es normal, y además se hace un panel de inmunodeficiencias primarias, INVITAE, que estudia 492 genes de inmunodeficiencia, el cual es negativo. Y lo que estaría pendiente, según la evaluación de nuestra inmunóloga, es estudiar la susceptibilidad mendeliana a enfermedades micobacterianas, que es la alteración del eje interleuquina 12 interferón gamma, que es un estudio que no se hace en Chile, se hace en el extranjero y que se está gestionando actualmente para poder ser realizado. En cuanto a la actualidad, en la parte neurológica, el paciente ha estado en muy buenas condiciones generales, solamente tiene una leve ptosis del ojo derecho y un estrabismo del ojo izquierdo, no tiene dificultad visual, no tiene déficit motor reportado. Este año ingresó a primero medio de forma presencial y no ha tenido dificultad hasta el momento, practica deporte, comparte con sus amigos. La mamá lo sobreprotege un poco y al principio está bastante aprensiva, pero de a poquito lo ha ido soltando y el niño, la verdad, que está bastante bien. Está pendiente un nuevo control con resonancia nuclear magnética cerebral. Y en cuanto a los otros aspectos, del punto de vista respiratorio, siempre estuvo asintomático y no ha tenido problemas de ese punto de vista. De la parte hematológica, se mantiene aún con tratamiento con aspirina y ácido fólico. Y del punto de vista endocrino, se tuvo que mantener con prednisona hasta febrero del 2022, ya que los cortisoles basales estaban bajos. Por lo tanto, se realizó un test de CTH en febrero del 2022, el cual fue normal, suspendiéndose los corticoides. En cuanto al estudio de contacto, como ya habíamos hablado, la familia estaba constituida por ambos padres y sus dos hermanos, de los cuales se hizo estudio. Ambos hermanos resultaron con PPD negativo. El más pequeño, que en ese entonces tenía 3 años, recibe profilaxis con isoniazida 10 miligramos por kilo día por 6 meses. Y el hermano de 7 años no recibe profilaxis, pero sí se controla PPD en forma posterior, siendo también negativos. Aquí tenemos los resultados de los cultivos de líquido cefalorraquídeo y aspirado traqueal, pero la verdad que no tuvimos mucha suerte en este aspecto. Los cultivos, las muestras no fueron adecuadas, por lo tanto no pudimos tener cultivos. Bueno, este caso fue muy importante para la unidad porque nos demostró que el trabajo en equipo puede lograr que nuestros pacientes tengan buenos resultados y puedan salir airosos de todo esto tan terrible que les ha pasado por su enfermedad. Así que estamos muy contentos, muy agradecidos con todo el personal, con todo el equipo. Así que cualquier duda, cualquier cosa, pueden preguntarme en la sección de preguntas. Gracias. Ahí les dejo una foto de la precordillera de la región del Maule, un lugar muy bonito que los invito a conocer. Bueno, retomando la conversación, primero agradecer a nuestras 3 expositoras las excelentes charlas que nos han presentado, muy interesantes, hemos aprendido muchísimo de la experiencia que ha tenido la doctora Lagruta, la doctora Salazar en sus países y también qué ha pasado, nos han puesto al día en qué ha pasado a nivel mundial con esta pandemia y el impacto que tuvo en el manejo de la tuberculosis. También el interesante caso de la doctora Ivieta. Así que muchísimas gracias. Tenemos algunas preguntas. Quiero hacer la primera pregunta a la doctora Lagruta si nos pudiera contar un poco cómo ha sido la evolución o el impacto que ha tenido en la tuberculosis MDR estos 2 últimos años. Bueno, la verdad es que si uno piensa en notificaciones, las notificaciones a nivel global del reporte de la OMS disminuyeron. A nivel de la región de las Américas disminuyeron, por ejemplo, un 30% en los menores de 15 años.
Y nosotros, por ejemplo, también en la Argentina la notificación disminuyó con respecto al 2019 en los números del 2020. Pero sabemos bien que las notificaciones llegan mucho después de lo que está pasando en la realidad. Lo que nos cuentan nuestros laboratorios de referencia es que últimamente están recibiendo más cantidad de pacientes con tuberculosis multiresistente, y efectivamente es lo que esperábamos tener, dado que hubo mucha suspensión de tratamiento, tratamientos aleatorios por la falta de controles o de ir a retirar la medicación. Entonces, si bien por ahora la notificación es menor, esperamos que seguramente vaya a aumentar en los próximos meses o años. Muchas gracias. Aquí nos dejan una pregunta que es un caso clínico, en el fondo, que vive una doctora, la doctora, creo, Inca, doctora Salazar. eh, Acá nos preguntan, ¿cómo se debe realizar el estudio epidemiológico en paciente? Dado que esta doctora comenta que tiene un paciente de 16 años con síndrome de Down y que inició un cuadro con dolor abdominal, se le hace un TAC abdominal y aparece un tumor de páncreas, se realiza la biopsia, pero el resultado es compatible con una tuberculosis pancreática. Entonces la pregunta es, ¿qué tan frecuente es la tuberculosis extrapulmonar en pediatría y cuál sería si usted tiene algún caso similar de tuberculosis a nivel pancreático? Bueno, tuberculosis pancreática no, pero sí la tuberculosis extrapulmonar se presenta en un 30-40% de los casos, ¿no? La más frecuente es la tuberculosis pulmonar, pero ante el antecedente epidemiológico es muy importante. El bacilo debió haber entrado por la vía respiratoria y hay que buscarle los nexos epidemiológicos primero dentro de la familia, ¿no? Haciendo pues PPD, test de IGRAS, todo el protocolo diagnóstico para ver si alguien en la familia está enfermo y puede haberle contagiado al paciente. Sí, es muy importante y siempre pensar, cuando hay un dolor abdominal agudo, pensar en tuberculosis intestinal y extraintestinal, porque se presenta muy seguido. Hemos tenido pacientes que incluso han sido intervenidos quirúrgicamente y han sido pacientes con TB intestinal. Entonces sí hay que tenerlo en cuenta. Muchas gracias. Doctora Ivieta, Mariana, el paciente que nos presenta tenía antecedentes de esputo hemoptoico, baja de peso, previo a toda esta sintomatología que motivó su consulta. No, era un paciente que hacía su vida normal hasta 10 días previo a que ingresó. Se preguntó dirigidamente, pero no. De hecho, el paciente no llegó desnutrido, ni llegó con un peso normal. Fue todo muy agudo. Sí, bastante poco, o sea, bastante súbita la presentación del paciente. Sí. En un paciente, doctora Salazar, que adolescente con tuberculosis y con rifampicina resistente, con imagen de cavitación, ¿cuánto tiempo sugiere el tratamiento? Bueno, si solamente tiene cavitación y es un normopeso, hay que ver los otros factores que tiene de riesgo, ¿no? Pero normalmente ya cuando tienen cavitaciones se las considera una tuberculosis grave, pueden ser de 9 a 12 meses, dependiendo de qué otros factores de riesgo tengan, ¿no? Sí, eso es frente a resistencia de lo que se sugiere. Sí. Acá también el programa del PROCET sugiere 9 meses, prolongar más el tratamiento. Ya, pues en general son las preguntas bastante similares, dado la hora y todas las personas que nos acompañan. Dejamos hasta aquí esta reunión y los dejamos a todos los que nos acompañan invitados a este gran desafío que es continuar con la búsqueda activa. Yo creo que después de la pandemia nos queda a todos el jugarnos, como nos contaba la doctora Lagruta, la doctora Salazar, volver a las comunidades, a una pesquisa activa, a retomar el trabajo con los equipos locales, que por tanta sobrecarga durante los años se anduvo quizás un poco desdibujando. Así que, bueno, desde ya también dejo mi trabajo, cualquier cosa a disposición del resto y también el de mis acompañantes. Yo creo que estamos muy abiertas también a colaborar en
camino que nos queda bien bastante largo y difícil para lograr la meta del fin de la tuberculosis. Buenas noches a todos y a todas. Que estén muy bien. Buenas noches. Chao, buenas noches. Chao.